En el cristianismo hay de dos sopas, nos guste o no. O eres cristiano o no eres cristiano. En este video vamos a ver una herramienta de muchas que nos van a ayudar a definir si somos verdaderamente cristianos o hemos vivido engañados. Porque hay una verdad absoluta que enseña la Escritura, y es que para nosotros hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y pongamos énfasis en que hay una sola fe. Y también la Escritura nos dice que hay un único evangelio y que si viniera incluso un ángel para predicarnos un evangelio distinto, no lo aceptemos. Y también nos hablan de que habrá muchos Jesuses, pero hay uno solo que es el verdadero. Esto implica que los cristianos de todos los tiempos y de cualquier parte del mundo creemos exactamente lo mismo. Sin embargo, hay cientos, si no miles de denominaciones a día de hoy que existen y todas ellas se contradicen una con otra. Por lo tanto, si tomamos como cierto lo que dice la Biblia de que evangelio solo hay uno, que fe solo hay una y que Jesús hay uno solo y que por supuesto hay un solo Dios, pues tenemos que creer lo mismo. Así que mi premisa en este video es que nosotros en el 2026, los cristianos, debemos de creer y aceptar exactamente el mismo evangelio que aceptaron los primeros convertidos al cristianismo. Así que vamos a ver qué es lo que creyeron. ¿Qué es lo que creyeron esos primeros hombres y mujeres que escucharon por primera vez el evangelio predicado y que lo aceptaron, lo creyeron y fueron convertidos al cristianismo? La premisa otra vez de este video es que si tú y yo creemos exactamente lo mismo que los primeros cristianos convertidos, estaremos por buen camino. Es decir, estaremos en la misma fe y en el único evangelio que existe y la única fe que existe. Así que para ello vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pues es una escritura que yo creo que todos conocemos y es la fundación de la iglesia. Muchos lo conocemos así, no necesariamente, pero leamos. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es muy importante entender a quién se refiere, pues está hablando de los discípulos que habían estado con Jesucristo. Jesucristo les dio mandato de esperar ahí para que recibieran poder después de haber resucitado. Luego Jesucristo regresó al cielo y ellos lo vieron irse a través de las nubes. Y entonces estaban ahí esperando pues la orden que les dio Jesucristo. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Partos, medos y elamitas, y los moradores en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros: ¿qué significa esto? Aquí hay mucho que hablar, pero básicamente estamos viendo que judíos que venían de todas partes del mundo, que hablaban otros idiomas, estaban escuchando a estos galileos, a los discípulos, cada uno en su propia lengua, ¿vale? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, o sea que estaban ebrios. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras.
porque estos no están borrachos como ustedes pensáis, siendo sino la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Quiero hacer aquí una pausa y quiero recuperar tu atención. Vamos a leer la primera predicación de un apóstol o de un discípulo predicando a personas que no conocen a Cristo el Evangelio de Jesucristo. Al final veremos cómo estas personas que no conocían a Jesucristo creyeron el Evangelio predicado por Pedro y se convirtieron al cristianismo. Pongan mucha atención, así como lo dice Pedro, presten oídos a las palabras de él, porque esto es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Esta es la verdadera predicación del único Evangelio de Jesucristo que existe en la faz de la tierra. ¿Ok? Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y notable. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que profetizó el profeta Joel. Regresa Pedro y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios, entre vosotros en milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A Jesús, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole ustedes, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Jesús Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser detenido de ella. A ver, hemos leído aquí dos cosas muy, muy importantes, y es Jesús de Nazaret, según Pedro, es un varón aprobado de Dios. Es decir, Dios aprobó a Jesús de Nazaret. También dice que Jesús, siendo aprobado por Dios o aprobado de Dios, hizo milagros, prodigios y señales, pero dice que Dios las hizo por él en medio de ustedes. Es decir, Dios actuó a través de Jesucristo e hizo esos milagros y prodigios. Aquí dice, milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de ustedes. Ahora también dice que ellos lo entregaron y lo mataron crucificándole. Y dice que Dios lo resucitó. Dice Dios al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser detenido de ella. Pon mucha atención a lo que está predicando Pedro. ¿Tú crees eso que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo que Dios hizo los milagros por medio de Jesús. Pedro está diciendo que Dios resucitó a Jesús. ¿Tú crees eso? Pon atención y piénsalo de verdad. ¿Tú crees esto que Pedro está predicando? Porque David dice de él, de Jesús: yo veía al Señor siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto es algo que David profetizó acerca de Jesucristo. Vamos a leerlo. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Eso es lo que dijo David. Pedro dice: varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono, viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno ni su carne haya visto corrupción. A ver, esto es como un poco un trabalenguas, pero vamos a leerlo despacito, ¿ok? Nos dice Pedro que David, siendo profeta, vio lo que dijo. David, siendo profeta, dice abajo, viendo esto antes, o sea, antes de que pasara la resurrección de Cristo, David, como profeta, lo vio y habló de la resurrección de Cristo. ¿Y qué más dice? Dice que David, siendo profeta, y además de ser profeta, sabiendo que con juramento Dios le juró que de su descendencia, de la descendencia de David, se levantaría el Cristo. Es decir, esto lo podemos leer después. Si quieres, si tienes alguna duda, ponla por aquí abajo. Si quieres que hablemos al respecto del juramento que Dios le hizo a David. Dios le juró a David que de su descendencia se levantaría el Mesías que reinaría por siempre. Entonces nos dice Pedro que David vio eso, vio la resurrección de Cristo, y por eso escribió esto, que su alma no haya sido dejada en el infierno ni su carne haya visto corrupción. Eso es lo que pasó en la resurrección de Cristo. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok. A Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todo esto, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Tú crees eso? ¿Crees lo que está Pedro predicando? ¿Crees en la predicación de Pedro de que Jesús fue resucitado por Dios? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Vamos a atender el versículo 33. El 32 y 33. A Jesús lo resucitó Dios, y Dios lo ensalzó, y recibió de Dios, de su Padre, del Padre de todos los cristianos, la promesa del Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿De verdad crees que Dios resucitó a Jesucristo y que Dios ensalzó a Jesucristo y que Dios le entregó la promesa del Espíritu Santo a Jesucristo? ¿Lo crees? Eso predicó Pedro. ¿Lo crees? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, o sea que David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso escribió David. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Otra vez. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que ustedes han crucificado. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios hizo Señor y Cristo a Jesús? ¿Tú crees lo que Pedro predica? ¿Tú crees en el Evangelio que Pedro predica, que dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo? Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para decirle al mundo que creen en Cristo? No.
para remisión de los pecados, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. Y aquí está. Entonces, los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí está el resultado de la predicación de Pedro. Pedro predicó este evangelio que hemos leído y los que recibieron con gusto la palabra de Pedro fueron bautizados y añadidas a la iglesia 3,000 almas. Ahora te pregunto, ya tenemos aquí una herramienta para contrastar nuestra creencia, nuestra fe, nuestro evangelio, y si creemos lo mismo que estas 3,000 almas, si creemos lo que predicó Pedro, tal y como lo predicó Pedro, vamos por buen camino. Podemos darle la mano a Pedro y a los primeros 3,000 hermanos que se convirtieron al cristianismo en ese hermoso evento del Pentecostés y darles la mano y decirles, hermano, creemos en lo mismo, tenemos la misma fe, al mismo Señor, al mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo. ¿Lo crees? Resumiendo, Pedro dice que Dios aprobó a Jesús, que Jesús era un varón aprobado de Dios y que Dios hizo milagros y prodigios y señales por medio de su Hijo, por medio de Jesús. También dice que Dios lo resucitó. También dice que Dios ensalzó a Jesucristo y dice que Dios le dio la promesa del Espíritu Santo a Jesucristo. Eso dijo Pedro. ¿Lo crees? Y más allá. Dijo Pedro que si quieres ser parte, tienes que bautizarte, arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Si creemos eso, vamos por buen camino. Mi nombre es Luis. Si tienes alguna duda, déjala por aquí abajo. Aquí está también mi correo electrónico. Y pues no agradezco nada más que tu tiempo por haber escuchado este mensaje. Y recuerda, no me creas a mí. Yo no soy nadie. Créele a la palabra de Dios, que es la única verdad. Me despido de ti, te agradezco y que Dios te guarde y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.